Buenos días a todos. Mi nombre es Ophélie Chevalier, soy especialista en desarrollo urbano y vivienda en el BID. Lunes y martes tuvieron la oportunidad de abordar varios temas relacionados a los desafíos de la región y de los sectores en la región. En la sesión de hoy vamos a bajar esos temas a nivel de las ciudades. Las ciudades han sido y siguen luchando contra la pandemia, y junto a esta batalla de cada día, los ojos del mundo las miran como las entidades a la vanguardia de la capacidad global de abordar el cambio climático. Muchos de nosotros hemos hablado de nuevas oportunidades para las ciudades a raíz de la pandemia. Considerando las grandes necesidades de infraestructura de las ciudades, parte de esas oportunidades tocan temas como la conexión entre expansión urbana y productividad por una parte, con emisiones y consumo de recursos por otra parte. Tocan también el compromiso de carbono neutralidad, tanto desde el nivel nacional como desde el nivel local, con la participación del sector privado. También la gravedad del riesgo ante los impactos del cambio climático en unas ciudades, en particular para la población ubicada en los asentamientos informales, es clave para todas las urbes de la región. Y por supuesto, el tema paraguas consiste en identificar cómo las ciudades pueden prepararse mejor para atraer financiamiento, tanto público como privado, para cumplir con esas metas. Para abordar esos temas que están al corazón de la recuperación post-COVID y en el contexto de la COP26, nos acompañan en este panel Anthony Gadbiggio, profesor adjunto de Cambio Climático en Ciudades de la Universidad George Washington, Eugene Zapata, director general para América Latina de la Resilient Cities Network, y como representante emblemática de lo que es la realidad de una gran metrópolis de la región, Leticia Gutiérrez Lorandi, directora general de Coordinación de Políticas Públicas y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El menú de soluciones está listo para la COP26, desde cómo reducir las emisiones hasta las soluciones basadas en la naturaleza, con los temas de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Pero el gran desafío que vemos nosotros desde el BID es lograr pensar desarrollo con clima, buscando fomentar economías locales verdes. Para abrir la sesión quisiera dejar la palabra a Tatiana Gallego, la jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias, Ophélie, por esta introducción tan enriquecedora y buenos días a todos y a todas. Es realmente un placer estar con ustedes hoy. Bueno, como saben, en el marco de la COP21, que fue organizada en París en 2015, los líderes mundiales se comprometieron a establecer como meta un aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados y a continuar haciendo esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Hoy en día, 191 de los 197 países miembros de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han ratificado el Acuerdo de París. En el acuerdo se propone, por un lado, intensificar los esfuerzos para reducir sus emisiones y así alcanzar economías neutras en carbono en el año 2050 y, por otro lado, adoptar acciones de adaptación a los impactos del cambio climático. En este sentido, nuestros países necesitan que los flujos de financiamiento les permitan construir sendas de desarrollo que son consistentes, por un lado, con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, haciendo un poco imagen digamos, a los objetivos, un desarrollo resiliente al clima. Adicionalmente, el Acuerdo de París es un preámbulo, reconoce la importancia de la participación de todos los niveles de gobierno. En la COP25, que fue organizada por Chile y celebrada en Madrid, la atención se centró en desarrollar la ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional, o las NDCs, como también se conocen por sus siglas en inglés, revisadas ahora en 2020 y 2021. Las NDCs son la piedra angular del acuerdo, reflejando la necesidad de una dinámica de empoderamiento y soberanía nacional. Pero, sin embargo, dichos compromisos establecidos a nivel nacional requieren de la participación activa y comprometida de las ciudades de la región. De ahí
la necesidad de una integración vertical de las NDCs a nivel subnacional y local, que representa una variable fundamental para aumentar la ambición de las NDCs, si no, no se van a cumplir. El grupo de trabajo de gobiernos locales y regionales ha establecido como ambición que la COP defina acciones para la gobernanza multinivel, y creo que esto es súper importante. Para cumplir esta meta, los compromisos se van a articular alrededor de 7 pilares. Primero, aumentar las metas. Segundo, fortalecer la transparencia e integración vertical de las NDCs. Tercero, localizar la financiación climática. Cuarto, equilibrar los enfoques de mitigación y adaptación. Quinto, vincular el clima con la economía circular y la naturaleza. Sexto, ampliar la acción climática global. Y séptimo, conectar justicia climática y equidad social, que especialmente en estos últimos meses ha resultado esencial. Asimismo, se espera que esta COP26 que se nos viene determine elementos clave relativos a los fondos de adaptación y mitigación, que es crítico para movilizar financiamiento tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Este año el Reino Unido será el anfitrión por primera vez en la 26ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, la COP26, como hablábamos, en Glasgow, entre el 1 y el 12 de noviembre. Glasgow permitirá seguir afinando las reglas de operación del Acuerdo de París y, bueno, como todos queremos, contener el calentamiento global a 1,5 grados, y es un gran desafío y requiere que trabajemos juntos para lograr salvar el medio ambiente. Esta COP26 es realmente esencial. En este webinar queremos reafirmar el compromiso que tenemos en el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel de planificación y financiamiento climático bajo el lente específico de trabajo que realizamos de la mano de las ciudades de la región para que los compromisos se hagan realidad. América Latina es una región urbana, alcanzando, como saben, un 81% más o menos de la tasa de urbanización y los centros urbanos, y además suponen un promedio del 76% de la demanda energética, concentran infraestructura crítica para el desarrollo económico y social y por ello juegan un rol en la transformación hacia en este Acuerdo de París. Por este motivo, la acción a nivel local es realmente urgente y necesaria para cumplir los objetivos. En este contexto, también me permito mencionar que el Grupo BID, con su nueva Visión 2025, busca apoyar los esfuerzos de los gobiernos nacionales y subnacionales para que esos principios se puedan implementar, fortaleciendo capacidades locales y creando puentes entre el sector público y el privado. Y así promover también la transversalización de la lucha contra el cambio climático en todas sus acciones, como está, por ejemplo, reflejado en nuestra estrategia institucional. Esperemos que esta sesión les brinde una visión panorámica de lo que representa la COP26 para que las ciudades de la región sean transformadoras y los temas que se van a plantear sean parte de los desafíos de los años que vienen. Muchas gracias y muchos éxitos. Mil gracias, Tatiana. Y agrego un numerito a lo que acaba de decir Tatiana. Se calcula que si nada se hace, los daños causados por cambio climático en la región podrían costar 100.000 millones anuales de dólares en 2050. Entonces, con este número tan enorme, dejo la palabra a Anthony. Anthony, me gustaría que nos contaran qué pueden esperar las ciudades de la COP26 y cuáles son los desafíos principales de las ciudades para atender el riesgo climático. Anthony, el micrófono es tuyo. Anthony, no se te puede escuchar. No sé si estás en mute. ¿Sigues en mute? Ofeli, si te parece, seguimos al siguiente invitado mientras vemos el tema, ¿sí? Perfecto, gracias, Janina.
la salvadora del grupo. Mil gracias. Entonces, mientras arreglamos el micrófono de Antoni, Leticia, como representante de la Ciudad de México, me gustaría platicar un poco contigo. La Ciudad de México aspira a carbono neutralidad para 2050 y fue pionera ya en 2016, o sea, desde 2016, pues la Ciudad de México fue la primera ciudad del C40 en cumplir con el inventario de más alto nivel que existe. Y también en 2017 ustedes crearon la Agencia de Resiliencia, entonces es como un modelo para la región. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo ustedes armaron el plan climático de la Ciudad de México, o sea, en qué contexto se armó y básicamente qué lecciones podrías compartir con las ciudades que nos están escuchando que le gustarían iniciar este proceso de planificación climática. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a la Ciudad de México para participar de este webinar. Estamos, en verdad, muy entusiasmadas. Quisiera empezar compartiéndoles que, bueno, la Ciudad de México forma parte de la zona metropolitana más grande del país, en donde vivimos prácticamente una quinta parte de la población en México, y es la ciudad que más contribuye con emisiones a nivel nacional, el 3.2%. Y al ser el centro de la actividad política y económica en México, el papel que tenemos como ciudad, pues es, por supuesto, ante la acción frente al cambio climático, es muy importante y es muy importante que lideremos con el ejemplo para poder también cerrar estas brechas y poder acompañar a otras ciudades y otros gobiernos subnacionales por medio de acciones transformadoras e innovadoras. El contexto en el que hicimos el Plan de Acción Climática, primero quisiera resaltar que somos la primera administración en la historia de la Ciudad de México que tomamos el gobierno ya como Ciudad de México a partir de la nueva Constitución, lo que nos convierte, a diferencia de como éramos antes, Distrito Federal, en una entidad federativa, donde tenemos un rol subnacional, donde tenemos una jefa de gobierno que tiene el nivel de una gobernadora, y es desde este nivel, desde el más alto nivel político, que se gesta esta política ambiental y de cambio climático que presenta la jefa de gobierno en el primer año de gobierno. Y a partir de ahí vamos construyendo, por supuesto, a partir de las capacidades actuales, porque la política climática, como bien tú lo mencionabas, Orfeli, se sustenta de la Ciudad de México en ya 2 décadas de desarrollo de capacidades, de fortalecimiento de alianzas, de mecanismos de coordinación, y este fortalecimiento también gradual de instrumentos como tú lo mencionabas, el inventario, los análisis de riesgo y otra serie de lecciones aprendidas de mitigación y adaptación. En particular, este proceso que desarrollamos lo hicimos el primer año, en donde tomamos como base esto, sumado a este compromiso y voluntad política a 2050, con corte también a 2030, y alineándolo también a nuestro instrumento de planeación por excelencia en la Ciudad de México, que es el Plan de Desarrollo de Largo Plazo, que lo marca ahora la Constitución. Algo importante también a mencionar es la participación muy plural que se dio en este proceso. Fueron instrumentos que se desarrollaron a lo largo de más de un año, pandemia por medio, que también fue un reto importante porque tuvimos que reducir los espacios de participación al mundo virtual, y es algo pues a lo que todos nos enfrentamos. Sin embargo, pues sí tuvimos esta participación por sectores, participaron prácticamente todas las dependencias del gobierno de la ciudad y los organismos en un diálogo intersectorial en donde ellos mismos establecieron sus metas vinculados a esa voluntad política de la jefa de gobierno. Participaron también distintas organizaciones de la sociedad civil, academia, distintos niveles de gobierno. También trabajamos con las alcaldías, las 16 alcaldías que tienen en sus manos el manejo del territorio en la ciudad, y también con el gobierno federal. Y finalmente esto se da también en un contexto pues de compromiso global, ¿no? Que nos reúne también camino a la COP, a todos nosotros, con este interés que hay de la Ciudad de México para diseñar y fortalecer esta política climática fundamentada en la evidencia científica que ya existe y con el objetivo de contribuir a las metas del Acuerdo de París. Perfecto, entonces apunto, liderazgo político clave, dinámica intersectorial y alto nivel de participación. Así que esa es la receta para el éxito. Entonces, ahora en este plan climático, ¿cuáles son los ejes que consideras más importantes y cómo lo están implementando? Y siempre pensando, y perdón que te interrumpa, y siempre pensando como lecciones para las otras ciudades que nos escuchan.
Sí, sí. Si bien, digamos, quisiera nada más hacer una nota de inicio, que si bien es importantísimo el tema de descarbonización para la ciudad, una innovación también de nuestro plan es que fortalecimos muchísimo la parte de adaptación, ¿no? Que quizás no es ahora el tema de discusión en este webinar, pero sí me parece importante mencionarlo. Ahora nos acompaña aquí Eugene Zapata, que es uno de los expertos de la región justo en estos temas, porque la Ciudad de México vive frecuentemente muchos de los shocks e impactos asociados a vulnerabilidades de muchos tipos, ¿no? Pero sobre todo climáticas. Pero bueno, haciendo ese paréntesis, entrando a la parte de descarbonización, lo que hicimos en nuestros instrumentos de planeación es dividir nuestros escenarios en un escenario condicionado y un escenario no condicionado. El escenario condicionado, entendiendo y reconociendo que la acción climática tiene que venir de todos los niveles y todos los sectores por la ambición tan grande que requiere, y que no es el gobierno de la Ciudad de México el único responsable para lograr esta descarbonización, sino todos los sectores privados, sociales, etcétera. Planteamos este escenario a 2050, en donde además ya quedó establecido, como lo mencionaba, en el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México, la reducción del 83% de las emisiones al 2040. Y, por supuesto, también, digamos, condicionado a toda esta sinergia de acciones, no solo de la comunidad nacional, pero también de la comunidad internacional. Y en nuestro escenario no condicionado, que vamos muy en línea con lo que presentó nuestra jefa de gobierno, que sobre todo nos traza la ruta al cierre de la administración en 2024, lograremos alcanzar una reducción de alrededor del 10% de las emisiones actuales a los próximos 3 años, en donde el eje de estas reducciones son el Programa Integral de Movilidad, el Programa Basura Cero y la Estrategia de Sustentabilidad Energética Ciudad Solar, entre otros. Tiene muchos ejes el programa, pero son sobre todo estos 3 sectores los que representan prácticamente el 70% de las emisiones en la ciudad. Entonces, en este sentido, quisiera darles algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en estos ejes, no sin mencionar que, como lo decía al inicio, bueno, estos son los 3, digamos, ejes potenciales para mitigar, pero nuestro programa incluye también acciones asociadas a manejo sustentable del agua, rescate de ríos, revegetación del campo y la ciudad, calidad del aire, capacidad adaptativa, entre otros, ¿no? Pero me centraré en estos 3 por lo que respecta a la descarbonización. En cuanto a movilidad, la estrategia de descarbonización del sector, que genera el 74% de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero de la ciudad, y que, por cierto, la mitad de esas emisiones vienen de autos privados, apuesta sobre todo por un impulso a cambios modales hacia un transporte público limpio y eficiente y movilidad activa. Acciones de gestión de la demanda para reducir los viajes contaminantes, la transición tecnológica y un modelo de transporte integrado, incluyente, accesible y equitativo. Muy en el centro la parte de reducción de brechas de desigualdad en esta ciudad que sufrimos de una desigualdad lacerante. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, las 4 líneas de cablebús, que es este teleférico que se está tendiendo hacia zonas altas, montañosas de la ciudad, 6 líneas nuevas de Metrobús y renovación de unidades, nuevas unidades de trolebuses y autobuses eléctricos, 100 kilómetros nuevos de corredores exclusivos de transporte público y aumento del reparto modal en bicicletas, en donde se está buscando alcanzar el 3% para 2024 con 10,000 unidades de bicicleta pública, 16 bicioestacionamientos y 100 nuevos kilómetros de ciclovías. Eso es, en un resumen muy breve, la parte de movilidad. En la parte de Ciudad Solar, si bien reconocemos en la Ciudad de México que sobre todo nuestro papel está del lado del consumo, porque la regulación del sistema eléctrico es a nivel federal, tenemos mucho por hacer. Aquí estamos impulsando 3 grandes líneas de acción. Uno en la parte domiciliaria, para que los hogares hagan uso eficiente de la energía y aprovechen energías renovables. En comercios también, en medidas de eficiencia energética y energía renovable, y la generación de energía limpia a escala local para la ciudad. Un ejemplo emblemático de esto que recientemente anunció nuestra jefa de gobierno es una instalación de un parque solar en el centro de la ciudad, en los techos de la central de abasto de la Ciudad de México, que es prácticamente otra ciudad más pequeña dentro de la ciudad, con una extensión de 25 hectáreas de techos y una capacidad más o menos de generación de 20 megawatts.
Creemos que es la planta solar más grande del mundo dentro de una gran ciudad como lo es la Ciudad de México. Y algunos otros ejemplos en este eje de ciudad solar tienen que ver con el uso, la promoción para el uso de paneles y calentadores solares en vivienda, otro programa de certificación de edificaciones sustentables, capacitación y certificación de instaladores solares para la creación de empleos verdes y la reconversión energética de 50 edificios públicos para 2024, entre otras. Y finalmente, el tercer eje que aporta de manera importante a estas metas de descarbonización es el eje de basura cero, que con una lógica, una visión de economía circular que hemos tratado de arropar estas estrategias con esta visión de economía circular en la ciudad, lo que buscamos es reducir el 50% del volumen de residuos que van a rellenos sanitarios. La Ciudad de México produce alrededor de 13,000 toneladas diarias de basura, de residuos sólidos urbanos y de residuos de la construcción un tanto igual. Estamos también impulsando desde la parte de cultura ambiental la prevención en la generación de residuos, medidas también para el rediseño de bienes y servicios y la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos y de la construcción, así como su aprovechamiento energético. Algunos ejemplos muy concretos de acciones es la medida que impulsamos en conjunto con el legislativo el primer año de gobierno para avanzar en la prohibición de plásticos de un solo uso en la ciudad. La generación de composta y algunos proyectos emblemáticos como la planta de selección y simbiosis industrial en una de las zonas industriales de la Ciudad de México, en donde se están conectando empresas para que los residuos de unas se conviertan en recursos de otras, entre otras. Creo que da para mucho más, pero son quizás algunos de los ejemplos emblemáticos de acciones, medidas que estamos implementando y que, bueno, pues invitamos a todos los que nos escuchan también que se sumen a estos esfuerzos y nos compartan también desde otras ciudades qué les está funcionando. Mil gracias, Leticia. Yo anoto que al final la fuerza de la Ciudad de México es que está pensando estratégicamente, ofreciendo varias opciones, varios proyectos, o sea, moviendo desde el piloto o el proyectito a una visión de su urbe completa. Mil gracias. La verdad nos inspira siempre la Ciudad de México. Anthony, espero que ya el sonido is back y estamos felices de tenerte. Y entonces, si nos puedes contar, tú has estado metido en la preparación de la COP, entonces nos pareció que tu intervención en este panel iba a ser clave para ayudarnos a entender qué pueden esperar las ciudades y qué les espera para los años que vienen. Thank you, Ophelia. I hope you can hear me well now. Perfecto. Very good. It was great to listen to all of you so far, and sorry for that little glitch that prevented me from coming in earlier. There is obviously a lot of coherence between what was being said before by Tatiana, by Leticia especially, and what I'm going to talk about. My theme, and I want to quickly run you through my presentation before putting a few slides on, is on urban decarbonization and the opportunities of urban decarbonization for cities in Latin America and the Caribbean. My main point, I think, and I want to put it out there up front, is that ultimately we want to decarbonize to save the planet, but also to save money, right? It's public money, it's private money. We have to think of decarbonization not as a burden, but as an opportunity. So I want to talk to you about that. I want to talk to you about some specific areas of relevance for decarbonization, and you will all see that it's very coherent with themes that have been mentioned already, especially by Leticia. And of course, I want to talk about carbon finance, institutional coordination, and what to expect from the COP. So let's put up these few slides, and I'll be happy to run you through a few of these ideas in greater detail. Let's see if they come up as they should. All right, there we go. So please take note of my email, which is on the first slide, because if you do have, or any of the audience has any questions or wants to see any further references to some of these things, I'd be happy to correspond. I'm a professor at George Washington University of Urban Climate Change. I'm an international urban advisor and an IPCC lead author for the chapter on cities in the Fifth Assessment Report. Next slide.
let's see. Can we get the next slide up, please? All right, so first point is the idea that climate action is really a driver of urban development. If in the past we've thought of productivity, livability, competitiveness, we've eventually moved into sustainable urban development as a driver of urban transformations. Adaptation and resilience have become very big themes, and they've already been mentioned. But decarbonization is perhaps the latest way of looking at how cities have to think about themselves. What you see in that graph that I hope you can see well is this extraordinary decoupling of consumption of fossil fuels and GDP growth that has happened in this example in Sweden. So the idea here is that you can keep on growing without emitting carbon. And in fact, that moving those two things apart from each other, as it is in the case of Sweden, is something which can greatly contribute to economic and social growth. Next slide. So to my point of economic gains, we should really not think of decarbonization as a burden, as something which is expensive, which we don't know where to find the money from, but rather as an opportunity to make significant capital investments, which will require financing, and we'll get back to that, right? But capital investments that will enable us to cut down radically on recurring costs. Right? And costs that come with energy consumption, that come with fossil fuel consumption, that come with greenhouse gas emissions. So the idea is really, and this is why it's such a sweeping proposition, that urban decarbonization really is an opportunity to rethink all the urban systems in a way to make them cost less for all, for the public sector as well as for households and individuals. Now, cities have to get ready for this, right? There has to be some municipal homework. Greenhouse gas inventories have to be prepared, climate action plans, as was mentioned in the case of Mexico, and importantly, economic valuations of proposed decarbonization projects. We have to be able to actually demonstrate that doing these things is something that's going to bring some economic benefits, right? And to be able to put those hard numbers on the table. Let's go back to the slides, because I want to talk to you about three areas really where I think that urban decarbonization has to take place. And the first one, and maybe the slide will come up and I'll be able to show you some images for that, has to do with land use planning and compact urban form. So let's move on to the next slide. Right. So unfortunately, like in the rest of the world, we see that sprawl is a huge problem for Latin American cities, and it imposes huge burdens on public and private budgets. So I'm showing you one example, which is about Mexico, and it really clicks with the presentation we heard before, where in looking at doing a simulation of future urban growth by the year 2050, we see that the concept of smart consolidation can bring enormous savings of 80% of land use and 80% of infrastructure costs, which is enormous and very significant in terms of planning for the long-term growth of the city. And of course, also savings of water, of energy, of vehicle miles traveled, of commute time, of greenhouse gases. So ultimately, the point here is that while we often think of sector interventions, let's think of the form of the city as the driver ultimately of how much carbon we're going to be emitting. So that's number one. Number two, next slide, please, has to do with investments in transport and mobility systems. I think that what Leticia mentioned before is absolutely the best possible example of what I'm putting up here as a kind of theory or paradigm of how cities should be thinking of things. So public transit systems, absolutely, non-motorized transportation, electrification of private cars or the fleet of private vehicles. These are three critical areas for this crucial
crucial set of investments to be made. And again, when I say investments, I'm really talking about capital investments, which will need to be financed, but which will pay off handsomely in terms of reducing future costs, recurrent costs for public sector, for households, for individuals. Finally, the third one, let's move on to the next slide, has to do with efficiency. And efficiency applies to the energy sector, but also to water, to waste, to buildings, to all the things that, again, we had that excellent example coming from Mexico, right, that Leticia presented a minute ago. So here there is a list of things, but there could be many, many more across all these sectors where if we take on board this broad paradigm of urban decarbonization, when we look at how we deal with non-revenue water, gray water reuse, building insulation, repurposing building materials, as has been said before, street lighting, which is really a low-hanging fruit that many cities start their work from, right? Where you simply replace the existing system with more efficient street lights. And again, you have to make a capital investment, but you have huge returns in terms of savings that are there for the years to come. So these three areas, I would say, encompass a lot of the things that cities should be thinking about, and many cities, as you've just heard, are already thinking about. Let's move on to the next slide, which has to do with carbon finance. So in my way of thinking, and based on my experience working on these issues with cities across the world, I would try to classify financing in two buckets. One is the ordinary source of financing, and the other one is the dedicated source of financing with climate change objectives. So what I really want to stress is that we should be thinking of incorporating decarbonization and incorporating climate change considerations in how we do business in each and every sector, right? Whether it's water, whether it's waste, whether it's transport, whether it's land use planning, whatever it is. And for that, there's already a big stream of financing which is available to cities from national budgets, from local municipal revenues, from loans and grants from multilateral agencies like IDB, and so on. And then we have, of course, some dedicated sources of financing which are also available to cities, right? I'm thinking about Global Environment Facility, Climate Investment Funds, Green Climate Fund, bilateral agencies, and so on. So those are really, let's say, buckets of money which is made available to do primarily climate change work, and which of course has also a global benefit. Let's move on to the next slide. And here, again, I'm repeating things that have been said, but it's absolutely essential that there is a coherent collaboration between the different institutional levels. Otherwise, all these beautiful things that we're talking about right now are not going to be possible. So metropolitan governance is absolutely essential. A coherence between the local level and the state or provincial level is just as important. And of course, as being said, the national scale of national determined contributions, which is exactly where we want to see urban decarbonization having a primary role. What is to be also underlined is the importance of the connectivity provided to cities by a number of NGOs and nonprofit groups like C40, ICLEI, WRI, and others that enable cities to kind of prepare to get on the planning mode to be able to make the most of the opportunities that are there. So in concluding, let's look at the last slide, which has to do with COP26. So we know that the goals are there. The goals that we have all endorsed and all are pursuing. The real key to me about COP26 is whether the urban climate agenda is going to be actually finally recognized for the importance that it has, thinking of what Tatiana said before, the amount of carbon emissions coming from cities is huge. Cities have to play a role. We know that the UNFCCC
conference of the parties is between governments, but cities have to be at the table and are at the table, thank goodness, have been at the table for some time. So we really want to make sure that they have a voice and that a piece of the action, as it were, is for cities. And very importantly, making sure that this promise which has been made and never fully implemented of making 100 billion per year available of concessional financing is actually something which is confirmed in action. So I'll stop there, and I hope I haven't gone too much beyond my allocated time. Ophélie, these are just some thoughts on urban decarbonization. I'm happy to respond to questions or to take emails that may be coming my way. Wonderful. Muchas gracias, Anthony. Ya aparecen en el chat unas preguntas. Vamos a abordar las preguntas después, pero unas personas preguntan por el costo de las acciones. Entonces, después regreso a donde Leticia y Anthony para abordar este tema. Leticia lo dijo con mucha razón. O sea, mitigación y adaptación van de la mano cuando uno piensa en el territorio. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente destaca que las ciudades están avanzando en incluir el cambio climático y la resiliencia en el diseño de sus planes y políticas. Pero, sin embargo, la calidad y la efectividad de los instrumentos de adaptación difieren mucho de un país a otro y aún más de una ciudad a otra. Por otra parte, este año, durante la primera cumbre de adaptación climática, se hizo un llamado a los donantes internacionales para aumentar la financiación en adaptación. Entonces, con esos eventos que están ocurriendo a nivel internacional para que la adaptación esté tomado muy en serio, tenemos el gran placer de tener a Eugene con nosotros. Y me gustaría, Eugene, que nos contaras un poco cómo está el tema de la adaptación en las ciudades de la región y cómo podemos acercarnos a la COP26 y lo que va a pasar después de la COP para poder acompañarlas en sus esfuerzos. Gracias, Eugene. Muchas gracias, Ophélie. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Y bueno, como siempre, muchísimo gusto y agradecimiento por la invitación por parte del Grupo Vida a participar. Efectivamente, mira, la adaptación es un tema que creo que todavía no acaba de entrar con la debida fuerza en las políticas que estamos desarrollando para el cambio climático como la mitigación. Si quieren, digo, a título de introducción, sabemos que la adaptación es un proceso, ¿no? Es un proceso que lleva adelante, en este caso, una ciudad para prepararse y anticipar. Porque esta es la parte importante, ¿no? O sea, prepararse y anticipar de forma proactiva, es decir, no de forma reactiva, no después de que ya pasó algo, sino antes de que pase, pues los efectos negativos al cambio climático. La adaptación al cambio climático es uno de los principales elementos que nosotros hemos trabajado en nuestras estrategias de resiliencia urbana. La resiliencia, que va más allá de la adaptación al cambio climático, en las ciudades, es el proceso por el cual una ciudad es capaz de evaluar los impactos agudos y las tensiones crónicas a las que está expuesta como ciudad, anticipando soluciones para minimizar los riesgos y potenciar las oportunidades. Es muy importante, y esto se ha mencionado ya tanto en el caso de Leti como lo que acaba de decir Anthony, que cualquier esfuerzo de adaptación es muy específico. No hay una solución, una receta o un traje a la medida que le quepa a todas las ciudades de la región latinoamericana. Es muy específica la adaptación porque se adapta, como lo dice el propio concepto, a las distintas herramientas, capacidades y características físicas, demográficas, socioeconómicas y al contexto específico de una ciudad, contexto que es eminentemente cambiante, como sabemos, ¿no? Nosotros, desde la Red Mundial de Ciudades Resilientes, al ayudar a las ciudades a anticipar estos riesgos, lo hacemos con base en evidencia y datos. O sea, es decir, la ciudad tiene que ser capaz de desarrollar políticas públicas específicas que den lugar a inversiones dirigidas para disminuir la magnitud de los daños y los efectos nocivos del cambio climático. Es decir, no es nada más planear está muy bien, sino es hacer que la planeación dé lugar a inversiones que no crean riesgo, porque creemos
que hoy en día el invertir en el desarrollo urbano, estamos hablando de trillones de dólares de lo que se va a invertir en el planeta Tierra en los próximos años para hacer frente a la urbanización, invertir en desarrollo urbano sin un enfoque de resiliencia y adaptación es crear riesgo. Entonces, en nuestra experiencia, nosotros, bueno, como saben, trabajamos en 100 ciudades, en más de 40 países, 17 ciudades en la región latinoamericana. En nuestra experiencia, una ciudad resiliente es aquella que está mejor preparada, mejor adaptada para responder a estos impactos y a estas tensiones. Y hemos identificado 5 componentes importantes que ustedes los van a reconocer en lo que mencionó Tatiana al inicio de este panel, y también con los ejemplos que puso Leti por parte de la Ciudad de México. 5 componentes importantes para una estrategia de resiliencia urbana. La primera, evidentemente, es liderazgo político y agilidad en el proceso de toma de decisiones. Si esta agenda no viene, como venía en el ejemplo de la Ciudad de México, desde el alcalde, la alcaldesa, el gobernador, la gobernadora, desde las más altas autoridades políticas, es difícil que avance. ¿Por qué? Porque el segundo componente de la resiliencia y de la adaptación es que estamos ante un fenómeno que es suprasectorial. Los enfoques sectoriales compartimentalizados no funcionan lo suficiente. No podemos pensar en la adaptación o la descarbonización de una ciudad únicamente como un tema de movilidad o como un tema de energía solar, ¿no? O sea, es una manera de entrar al problema, pero los proyectos específicos todos tienen cobeneficios, ¿no? Entonces, un proyecto de energía solar, como decía Leti, es un proyecto también de empleo, y es un proyecto de desarrollo urbano, y es un proyecto de espacio público, y es un proyecto que se va haciendo cada vez más grande, porque los sistemas de la ciudad están interrelacionados unos con otros. De allí que el liderazgo político sea importante para que la resiliencia no sea una cartera de una área del municipio, de un departamento del municipio, sino de todo el gobierno, y entonces pueda ir más lejos. Un tercer elemento, evidentemente, es que este desafío no es un desafío del gobierno local. Ningún gobierno local, por más grande que sea, por más recursos y poder que tenga, va a poder adaptar su ciudad, descarbonizarla y hacerla más resiliente si no lo hace de la mano de los otros sectores. El sector privado tiene un papel importantísimo que jugar aquí. La alianza con la academia, la alianza con la sociedad civil, la alianza incluso hoy con los medios de comunicación. Hemos visto el papel importantísimo que tiene la información y la desinformación en el seguimiento de las políticas públicas. Un cuarto tema es que estamos hablando de visiones de largo plazo. En la región latinoamericana es complejo esto porque desafortunadamente en nuestro continente aún tenemos visiones cortoplacistas por los mandatos cortos de nuestros alcaldes, porque en algunos países todavía la reelección no está muy bien lubricada, digamos, porque hay cambios en las tomas de poder, los niveles de dirección. Un cuarto, y el quinto elemento, perdón, para nosotros importantísimo, es que cualquier esfuerzo de adaptación y resiliencia tiene que empezar por poner el foco y la prioridad en las poblaciones más vulnerables. La región latinoamericana tiene un déficit de resiliencia, un enorme déficit de adaptación. Somos una región en donde no hemos todavía logrado superar enormes tareas pendientes como los asentamientos informales y la precariedad, como la infraestructura suficiente o en mal estado, como los problemas de gobernanza. El tema de la gobernanza metropolitana es importante cuando municipios son vecinos y no se logran poner de acuerdo. La debilidad institucional municipal y la escasez de recursos fiscales. Y un problema recurrente es que este déficit de adaptación y este déficit de resiliencia parece que hace imposible la tarea de la adaptación al cambio climático. Y no es así. Voy a ser breve para abrir espacio que podamos tener preguntas y respuestas por parte del público, pero me adelanto a una de las preguntas. La adaptación no es necesariamente costosa. No se trata siempre de grandes inversiones, para nada. O sea, incluso a veces hay acciones que no tienen costo alguno. Por ejemplo, para incrementar la resiliencia de una ciudad, un gobierno local puede tomar una decisión tan simple como promover el escalonamiento de los horarios de trabajo.
sencillamente determinar que un sector empieza a trabajar a las 8 y el otro empieza a trabajar a las 9:30, y esto hace un enorme efecto, por ejemplo, en el tráfico, en el uso del transporte público, en la emisión de gases a ciertas horas del día que son más delicadas que otras, y evidentemente en la calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. El catálogo es muy amplio. Los sectores, además, en donde los municipios y los alcaldes tienen acceso directo para influir son muy relevantes, como el uso del suelo, la vivienda, el transporte, la gestión del agua, el saneamiento, la gestión de residuos, como mencionaba Anthony. Pero no solamente, y el COVID, volviendo, y con esto termino, el COVID ha demostrado que los alcaldes y las alcaldesas hoy en la región latinoamericana han tenido que meter las manos en aquellos espacios de competencia legal que no les tocaba. La salud preventiva, incluso la educación a distancia, ¿no? Entonces, nuestros municipios están actuando incluso más allá del mandato legal que tienen para hacer cosas, para hacer de la región una región más resiliente. Esto es una tarea de todos. Ahí, evidentemente, el papel de los estados nacionales, de los gobiernos centrales, es fundamental. El papel de la banca de desarrollo como el BID, la preocupación que sigue en la mesa y un poco hacia la COP26 es que si seguimos filtrando el acceso al financiamiento internacional para los municipios a través de las garantías soberanas y a través de las relaciones con los gobiernos centrales, seguirá tardando en llegar ese recurso a nivel local y seguirán siendo por goteo el financiamiento a los gobiernos locales en estas políticas y no por irrigación a gran escala. O sea, sí tenemos este tema que los gobiernos nacionales siguen siendo el filtro y la puerta de entrada para los financiamientos internacionales de las ciudades. Y esto pues es una tarea pendiente para la región latinoamericana muy, muy urgente. El tema de la gobernanza multinivel, por eso es importantísimo, ¿no? Lo mencionó Tatiana. Acá estamos todos en la mesa, pero sí tendríamos que insistir en que no va a haber ningún éxito en la lucha contra el cambio climático sin las ciudades. Y en ese sentido tienen que estar ellas en la mesa de la toma de decisión y de la implementación y no nada más en la mesa receptora de las políticas públicas determinadas por otro nivel. Hasta ahí mi intervención. Mil gracias, Eugene. Tenemos un poco de espacio para preguntas. Voy a juntar, que no se sorprendan la gente que está haciendo las preguntas en el chat, las voy a juntar por el tiempo. Una primera pregunta es en relación con la informalidad, los asentamientos informales. ¿Cómo se pueden incluir en una visión de resiliencia de la ciudad? Entonces, eso sería una primera pregunta para Eugene y Leticia. Y quisiera juntarla con otra que no parece conectada, pero me gustaría que las abordemos juntas, que es básicamente el concepto de las cuencas, ¿no? Y bueno, la Ciudad de México lo conoce porque es área metropolitana, pero una ciudad más chiquita que no tiene jurisdicción sobre todo el espacio de la cuenca, ¿qué lecciones, qué mensaje darles para que puedan empezar a trabajar en términos de cuenca? Leticia, si quieres empezamos contigo y Eugene completas. Y después, Anthony, tengo un par de preguntas para eso. Leticia. Bueno, como bien lo mencionaba Eugene, ¿no? Para cualquier estrategia de construcción de capacidad adaptativa, debemos de poner en el centro a las personas, pero sobre todo a las personas más vulnerables. Y a nosotros lo que nos ha funcionado muy bien en estos casos es trabajar, por supuesto, está la política más amplia y que además coordinamos en conjunto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, está este marco general, pero a nivel de comunidad, los principios y criterios para trabajar planes y capacidades adaptativas con base en comunidades, de mano de ellos mismos y ellas mismas, que son quienes están viviendo los impactos, es fundamental, porque además muchas veces nos sorprendemos a que ya hay ciertas capacidades construidas, ¿no? Porque la gente ha estado viviendo durante décadas al pie de una barranca en la Ciudad de México y arreglándoselas para poder anticiparse a las lluvias, para que parte de su casa no se deslave, en fin, ¿no? Digamos, en condiciones sí muy precarias, que no es lo ideal, el caso, por ejemplo, de la autoconstrucción que comentaba Eugene, pero sobre todo, pues bueno, ponerlas en el centro de la planeación en el diseño de esos planes para construir resiliencia. Y la parte de cuenca, bueno, pues sí ahí requiere de coordinación
multinivel, vertical y horizontal, ¿no? Si hablamos en el territorio de la cuenca, nosotros sufrimos lo mismo que una ciudad pequeña si hablamos de toda la cuenca del Valle de México. El 40% del agua que consumimos en la ciudad viene de 150 kilómetros fuera de la ciudad y tenemos que coordinar esto con una instancia federal, que es la Comisión Nacional del Agua, pero también con varios estados vecinos alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí sí se requiere pues sí, de una visión distinta de largo plazo que difícilmente se puede tener con las condiciones políticas que rodean, ¿no? El contexto en el que estamos a nivel estatal o municipal. Gracias, Leticia. Gilles, no sé si quieres agregar algo. Sí, la experiencia aquí en la región es clarísima. O sea, no puede haber capacidades adaptativas impuestas a la gente, y mucho menos en asentamientos informales. O sea, a nosotros nos tocó trabajar en el plan de recuperación resiliente tras los sismos del 2017 en la Ciudad de México. Con un financiamiento de la Fundación Rockefeller, trabajamos en el área de Iztapalapa, que es una de las áreas más vulnerables de la Ciudad de México, y tú no puedes ir a decirle al vecino, sabe que usted está aquí en una zona altamente sísmica, se tiene que ir, te dice, yo no tengo a dónde irme, no me quiero ir, tengo 50 años viviendo aquí viene toda mi familia, yo me tengo que adaptar a vivir aquí, porque aquí es mi casa, ¿no? Y aquí estamos nosotros, este es mi predio, y aquí está mi vaca y mi huerto, ¿no? Entonces, se tiene que hacer con la gente. Entonces, el trabajo en los asentamientos informales que efectivamente suelen no solo ser precarios, sino suelen ser de altísimo riesgo, porque están en laderas, porque están en partes inundables, porque están en zonas sísmicas, porque están en zonas de islas de calor, porque son las zonas en donde la gente con bajos recursos se tuvo que instalar. Se tiene que trabajar con ellos, El trabajo en la región latinoamericana afortunadamente es bueno en ese sentido, creo que la experiencia es buena, ¿no? El trabajar con grupos de los asentamientos informales creo que es algo que en América Latina hemos podido compartir con otras regiones. Y en el tema de la cuenca, pues yo vuelvo a insistir, o sea, hay un tema aquí de gobernabilidad y de gobernanza horizontal que es una enorme tarea pendiente en la región. Miren, en México son pocas las áreas metropolitanas que están verdaderamente constituidas como espacios de toma de decisión. La ley lo permite, pero todavía no pueden tener fiscalidad propia, por ejemplo. No hay un alcalde del Gran Guadalajara, por ejemplo. Hay una junta de coordinación metropolitana en Guadalajara donde los 9 alcaldes se sientan a hablar y a llegar a consensos en algunos temas, pero no existe una autoridad metropolitana, en la Ciudad de México. Entonces, ahí hay una tarea que es una tarea política, eminentemente, y después también de eficiencia administrativa para que no creemos un nuevo elefante blanco de gobierno, ¿verdad? Sino mecanismos más eficientes de toma de decisión, pero a nivel supramunicipal. Excelente, mil gracias. Después veo los comentarios en el chat y Antoni, cuando venimos con ideas de dónde meter la mitigación y qué proyecto iniciar, bueno, todo lo que nos presentó Leticia en la Ciudad de México, una ciudad que no ha empezado o que no tiene tanto recurso, se puede asustar, ¿no? Y puede pensar, wow, necesito poner en marcha todo un equipo de innovación, necesito estar a la punta de las últimas novedades, ¿cómo lo hago? Entonces, ideas, ¿cómo lo ven? Antoni, de pronto empezamos contigo. Bueno, me parece que la experiencia internacional es que los municipios que empiezan esa acción, empiezan con sus propios sistemas, ¿verdad? O sea, al interior de cada ciudad hay algunos recursos, sean vehículos, sean edificios, sistemas que pertenecen a la ciudad misma, al municipio mismo. Y la confianza normalmente los municipios llegan a tenerla en trabajando en su propio sistema y llegando a obtener resultados en la descarbonización de en lo que los pertenece directamente. Esa es un poco la experiencia de las ciudades en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos. Una vez que pueden demostrar resultados con sus propios assets, con sus propias propiedades en términos de descarbonización, es más fácil pasar a un segundo nivel que el nivel del plan de acción, a donde la ciudad
a través de inventarios de emisiones, a través de simulaciones de estrategias de descarbonización, puede desarrollar propuestas más complejas. Y eso sería el inicio. Pero yo creo que de toda manera es demasiado importante sublinear que las inversiones necesarias son inversiones, como ya lo dijo antes, son inversiones que prometen un gasto menor en el futuro. Entonces el desafío es, número uno, cuáles son las primeras inversiones que hacer, las más prometientes, las que nos prometen una reducción de costos y de gas de efecto invernadero. Y en segundo lugar, a dónde buscar los recursos financieros para hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero siendo optimistas, creo que como lo dijo Eugene para el aspecto de resiliencia y adaptación, estamos hablando de oportunidades de empleo, oportunidades de inversiones también del lado de empresas privadas. O sea, el desafío climático nos impone una serie de inversiones que tenemos que hacer, pero podemos también imaginarlas como oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de transformación, oportunidades de economía en el futuro y oportunidades también, como lo dijeron los varios panelistas, de incluir la equidad social en esa ecuación de transformación urbana. Leticia, Eugene, no sé si quieren agregar algo al respecto, si no, yo quisiera abordar el rol de las redes de ciudades. Porque, bueno, Ciudad de México está en la C40, tú, Eugene, estás ahí a la cabeza de un network. Nosotros tenemos nuestra red de ciudad, donde tenemos más de 200 ciudades, y de hecho es con la red de ciudad del BID que hemos organizado este panel. Y al final le damos mucho valor porque creemos que son lugares donde las ciudades pueden intercambiar conocimiento y el miedo de iniciar algo baja, ¿no? Entonces, un poquito cómo lo están viendo, cómo ha sido útil, qué han escuchado de ciudades que están pensando iniciar esos procesos, pero todavía están un poco tímidos, o sea, ¿cómo lo ven? Leticia, bueno, la C40 es como la de las grandes. Empezamos contigo. Bueno, sin duda el poder participar de estas redes que nos acompañan, porque uno cuando está a la cabeza de un gobierno, la velocidad de las cosas es pues la realidad que se vive en gestionar una ciudad y gobernarla, de pronto, ¿no? Es una pista mucho más rápida que lo que se da en estos ambientes internacionales, pero que también es muy estratégico participar de esas discusiones, ¿no? Porque finalmente en estos retos que vivimos en el siglo XXI, climáticos, de pérdida de biodiversidad, pues somos parte de esa ecuación y parte muy importante, para bien o para mal, como ciudades. Entonces, me parece que este acompañamiento que las redes nos dan de poder de pronto extraernos, ¿no? De esta locura de estar atendiendo a la gente en necesidades muy puntuales. Ahora la pandemia nos lo puso todavía más en evidencia, ¿no? Desnudó esa realidad de las desigualdades que vivimos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que sí nos ha sido muy útil a la Ciudad de México en términos, como bien decía Eugene, no solo para el tema de adaptación, para muchas cosas no hay un traje a la medida, ¿no? Quizás pueda funcionar para una ciudad media en Sudamérica, puede funcionar para una alcaldía específica dentro de la Ciudad de México, pero de pronto nuestra ciudad es, en términos de escala, comparada con una ciudad china, pues es una hormiguita, ¿no? Entonces, yo diría, nos ha servido muchísimo. De aquí han salido alianzas muy productivas y muy virtuosas, en donde hemos podido avanzar, no solo este intercambio, que es una polinización, digo yo, de conocimiento que nos permite salirnos de la caja, sino alianzas también muy productivas para aterrizar cosas en el territorio y implementar proyectos innovadores que están cambiando la vida de la gente. Gracias, Leticia. Eugene. Sí, mira, el tema de las redes de ciudades está hoy, creo que, tomando una nueva importancia, porque el COVID puso de manifiesto que era tan urgente, perdón, para los alcaldes y las alcaldesas
responder de manera inmediata, que no había tiempo que perder, ¿no? Incluso hasta por grupos de WhatsApp había alcaldes que estaban conectados unos con otros diciendo, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Cerraste el parque o no lo cierras? ¿Qué estás haciendo estás dando gel al subirte al autobús o no? O sea, ese tipo de preguntas a nosotros nos tocó muchísimo apoyar a nuestras ciudades miembros. Recuerdo el Chief Resilient Officer, nuestro director de resiliencia en la alcaldía de Milán, Piero Pellizzaro, pues estaba al frente de la estrategia de recuperación cuando Milán era el epicentro del COVID en el mundo, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, Piero, a través de la red de ciudades resilientes, creamos muy rápidamente un grupito que se llamaba Cities on the Frontline, luego el Banco Mundial se sumó, y así lo hizo Metrópolis, así lo hizo C40 bajo el liderazgo del alcalde de Los Ángeles, también con el alcalde de Milán, así lo hizo ICLEI también, y entonces las redes rápidamente demostraron que había un contacto inmediato y directo entre las ciudades, gratuito además, porque todas las ciudades son solidarias unas con otras, las chicas, las medianas y las grandes. Ahí no te importa si gobierna la izquierda, la derecha, el amarillo, el verde o el morado, te da igual, y eso es muy hermoso, sobre todo para un mexicano. Refrescante. Pero yo diría dos cosas, Ofeli. Yo creo que aquí las redes tienen dos valores añadidos importantísimos. El primero, y que es muy obvio, que es que vemos que es el acceso a las buenas prácticas y al intercambio de experiencias técnicas en directo, a todo color y gratuito, y que son soluciones. Pero un segundo que no quiero dejar de lado. Las redes han creado una especie de complicidad global entre los gobiernos locales. Las ciudades en distintos países, y una ciudad como México, una ciudad como Yakarta, en Indonesia, una ciudad como Seúl, que están a miles de millones de kilómetros, bueno, no miles de millones, pero sí cientos de miles de kilómetros de distancia unos de otros, pues no estaban acostumbradas a ser parte del mismo problema y parte de la misma solución. Esta complicidad que las redes han permitido entre alcaldes de todas las geografías, de todos los colores y de todos los tamaños, vale oro. ¿Por qué? Porque quiere decir que ante ese sistema de naciones, donde la COP y los embajadores y los ministros están resolviendo el mundo, se está creando en paralelo un sistema de ciudades internacional en donde hay acción más cercana a la gente, más concreta y más al día, porque el alcalde no tiene tiempo que perder porque sale de su oficina y lo agarran en la calle, ¿no? Entonces, eso es muy, muy grande y es hacia donde vamos todos. Las redes, además, estamos trabajando juntas. No hay competencia entre C40, Resilient Cities, ICLEI, C40. Los miembros son los mismos. La Ciudad de México está en todas, Buenos Aires está en todas. Entonces, creo que es una semilla para un mundo de ciudades. Mil gracias, Eugene. Mil gracias, Anthony. Mil gracias, Leticia. La verdad, nos han inspirado muchísimo. El mensaje de la ciudad es que hay muchas de las soluciones que ya se conocen, así que el desafío es movilizar recursos. Aquí están las redes de ciudades, la gran comunidad de ciudades para acompañarles. Nosotros desde el BID tenemos la red de ciudad también siempre a su disposición para apoyarles y les dejo la palabra a Janina. Muchas gracias a todos y feliz día.